es la historia de Haya de la Torre, cuya vida ha sido gravitante por el conjunto de virtudes y excelencias que hicieron del fundador del APRA una personalidad sugestiva, coherente y decisiva para la vida del país, porque Haya nació, vivió y murió en olor a política, no combinó actividades, vivió a tiempo completo sirviendo al país. Este hecho sí es extraordinario, el que un político predique con el ejemplo y la palabra y postule con encendida pertinacia valores sustanciales pero de difícil ejercicio para el ser humano, como la moral, el amor al trabajo, el culto a la verdad, el deseo de superación, el sentido solidario y la vocación fraterna, valores todos ellos reñidos de plano con la demagogia y el engaño. El imperio de los incas fue grande y poderoso. Se extendía desde Pasto en Colombia hasta Maule en Chile y Tucumán en la Argentina. Los incas alcanzaron la más alta civilización de América Meridional, hasta ahora deslumbra a los psicólogos e historiadores. Pero sobre todo en el Tahuantinsuyo hubo justicia social. La conquista destruyó el imperio de los incas. Sobre sus ruinas se erigió el virreinato del Perú, comprendiendo toda América del Sur, desde Panamá hasta Magallanes. Los españoles y los indios se fusionaron, surgiendo los mestizos. Luego llega el negro. Estas mezclas constituyen la base del pueblo peruano. Blancos, indios, negros, mestizos, mulatos, zambos. El Perú es un crisol de razas. España trajo también la religión católica. Florece la mística, así los santos Santa Rosa, así los santos como San Martín y muchos más. Los ejércitos patriotas del sur y del norte vienen al Perú a destruir el poder español. Después de gloriosas batallas, San Martín proclama la independencia del Perú y Bolívar sella la libertad de América en Junín y Ayacucho. Hombres venidos de todos los ámbitos de América luchan unidos contra España. La emancipación fue una epopeya continental. Emancipado el Perú, las guerras civiles ensangrientan el país. Los jefes militares se disputan el poder de la naciente república. Las condiciones del pueblo integrado por indios, negros y mestizos no cambia con la independencia de España. En 1872 asume el poder el Partido Civil como reacción contra el caudillismo militar. Don Manuel Pardo es el primer presidente civil del Perú. En las siguientes décadas, los grandes peculados del guano y el salitre corrompen la administración pública y desprestigian a los civilistas. Se han superado muchas crisis en el Perú, la guerra con Chile y otras tantas. Pierola finalmente entra a Lima con sus montoneros. Ahí culmina la insurrección civil contra el régimen militar y mientras la lucha armada conmueve a todo el país, es el año en donde en la ciudad de Trujillo, en el hogar de don Raúl Edmundo Haya y doña Zoila Victoria de la Torre, el 22 de febrero de 1895 nace un primogénito, nace Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl inicia sus estudios en su tierra natal, Trujillo. En 1915, alumno de la Universidad de Trujillo y compañero de César Vallejo, lanza la primera iniciativa de la Universidad Popular, que con asistencia de obreros comienza su funcionamiento en el Centro Universitario de la Libertad. En 1917, Haya se traslada a la ciudad del Cusco, donde se matricula en la universidad en la Facultad de Derecho, para apreciar de cerca la tragedia en que vivían los ciudadanos del Cusco, los nativos, campesinos y los obreros. Llega a Lima en 1917. Haya conoce a González Prada, el precursor. Desde entonces no dejaría de frecuentar a su maestro. Durante la lucha obrera por la jornada de 8 horas en enero de 1919, propone en la Federación de Estudiantes la participación de esta
en favor de los obreros en huelga. Incluso se entrevista con el ministro de Fomento Manuel Vinelli del partido Libertad. El 15 de enero de 1919 triunfa la jornada de 8 horas de trabajo. Gran triunfo de los trabajadores. Una gran manifestación obrera recoge jubilosas las calles de Lima. Al día siguiente, Haya de la Torre propone la organización de la federación. Ese día, bajo su presidencia interina, Víctor Raúl Haya de la Torre firma el acta. Queda constituida la Gran Federación. El 6 de octubre de 1919, culminada su campaña por la reforma universitaria, Haya de la Torre es elegido por unanimidad presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. En su discurso de aceptación del cargo, sostiene el principio reformista de la universidad hacia el pueblo. El 11 de marzo de 1920, Haya es elegido por aclamación presidente del primer Congreso Nacional de Estudiantes reunidos en el Cusco. Asistieron Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre, Luis Bustamante, Carlos Shaw, Alberto Guillén y otros. El 22 de enero de 1929, Haya funda en el Palacio de la Exposición la Universidad Popular de Lima y el 2 de febrero la de Vitarte. Haya es elegido rector, luego se fundan las universidades populares de Trujillo, Cusco y Arequipa. En 1922 viaja Haya de la Torre invitado al Congreso Estudiantil de Uruguay. Pasa por las sedes universitarias de La Paz, Tucumán, Córdoba, La Plata, Rosario, Buenos Aires y Montevideo. Al partir, el estudiante Montoro lo despidió diciéndole: estudiante peregrino, guarda tus esperanzas. El 23 de mayo de 1923, universitarios y obreros protestan contra el intento del gobierno de limitar la libertad de conciencia. En la jornada han caído el estudiante Salomón Ponce y el obrero Manuel Alarcón. Desde la tradicional pileta de San Marcos, Haya de la Torre despide los restos de los sacrificados. En el cementerio, Haya de la Torre pronunció un memorable discurso acusatorio que comenzó con la frase: el quinto, no matar, el quinto, no matar. El 3 de octubre de 1923, Haya de la Torre es apresado y recluido en la isla San Lorenzo. Esa misma noche, la Federación de Estudiantes lo elige presidente de honor. Se declara la huelga general protestando por su prisión. Después de 6 días de huelga de hambre, Víctor Raúl es deportado en el vapor Negada. Durante las manifestaciones de protesta por la prisión del líder estudiantil, muere en Vitarte el obrero Santos y Lévano. Además caen numerosos presos, entre ellos José Carlos Mariátegui. Al llegar exilado a Panamá, es objeto de una gran manifestación estudiantil. La Federación de Estudiantes de Panamá designa a Haya de la Torre su presidente honorario. En La Habana lo reciben una manifestación estudiantil obrera encabezada por Julio Antonio Mella, presidente de la Federación de Estudiantes. En México lo reciben los estudiantes. José Vasconcelos, ministro de Educación, lo nombra su secretario privado. Vasconcelos lo designa redactor de la revista El Maestro. Como maestro misionero recorre México, trae estrecha amistad con el pintor Diego Rivera, conoce profundamente la Revolución Mexicana y sus hombres, sus éxitos y sus limitaciones. El 7 de mayo de 1924, Haya entrega la bandera del APA a la Federación de Estudiantes de México. Ese es el día de la fundación del movimiento aprista, por la unidad política y económica de Indoamérica. El presidente Obregón, ante un pedido de expulsión del representante del Perú, llama a Haya a su despacho y le dice: está usted aquí como en su propia casa. En 1924 viaja a Rusia invitado por Lunacharsky. La Federación Obrera Local de Lima le encomienda investigar, estudiar e informar sobre la situación rusa. Recorre Rusia durante 8 meses. Conoce y discute con los dirigentes comunistas. Aprecia la obra de la revolución, pero queda convencido de que el modelo ruso no es aplicable a Indoamérica. En junio de 1925, Haya funda en París la primera cédula aprista
en la comida inaugural, César Vallejo, amigo de Víctor Raúl, pronuncia un emotivo discurso. En 1926, Haya de la Torre publica en la revista del Partido Laborista, Daily Labor Monthly, el artículo What is the APRA?, que lo citara después en su primer libro. Después de estudiar en la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de Londres, ingresa a la Universidad de Oxford con una beca de la Sociedad Fabiana. En febrero de 1927 aparece en Buenos Aires su primer libro titulado Por la emancipación de América Latina. En el Congreso Antiimperialista Mundial de Bruselas, Haya de la Torre fijó la diferencia entre el aprismo y comunismo. Asistieron Máximo Borges, Enrique Barbús, José Roland, entre otros. En 1927 participa en un debate estudiantil en la Universidad de Washington sobre el tema La doctrina de Monroe. Fue un certamen muy beneficioso para Haya de la Torre. En agosto de 1927, Haya de la Torre da conferencias en la Universidad de Harvard. Durante su estado en México, Haya de la Torre escribe su obra fundamental, El antiimperialismo y el APRA. En 1929, después de accidentada gira por Guatemala y El Salvador, debido a intrigas del gobierno de Leguía, Haya arribó a Costa Rica. Es acogido entusiastamente por Joaquín García Monge, Montero y otros intelectuales y estudiantes. En Panamá, Haya de la Torre es obligado por las autoridades militares de la zona del canal a seguir viaje en el mismo barco con próxima estación en Bremen. No le permitieron virar hacia el canal de Panamá. En Berlín es nombrado secretario del Winterthal Instituto Latin America, que dirige el profesor Alonso Goldschmidt. Como periodista recorre Alemania, Europa Oriental y Escandinavia. Víctor Raúl hace en esa época su primer contacto con el padre de la era atómica, el sabio Albert Einstein. Su intensa actividad intelectual lo vincula también con Planck, Gauss, Curtis, entre otras personalidades. En agosto de 1930, después de 11 años, cae el gobierno de Leguía. Grupos adversarios de la misma derecha dirigen asaltos y robos en Lima. En Berlín, Haya recibe la noticia de la caída de Leguía. El gobierno de Sánchez Cerro le niega la visa para regresar al Perú. En Londres, Ramsay MacDonald y los dirigentes laboristas ofrecen a Haya de la Torre una comida en la Casa de los Comunes. Va a Suiza a despedirse de Romain Rolland, quien en el prólogo de Por la emancipación de América Latina ha llamado a Haya de la Torre hijo o hermano menor. En octubre de 1930 se funda oficialmente el Partido Aprista Peruano. En noviembre de 1930 aparece la revista APRA. Ha surgido en el Perú el primer partido doctrinario y con organización obreros, empleados, estudiantes, campesinos, hombres y mujeres que inscriben en el nuevo partido. La Junta de San Mamés Ocampo permite su regreso al país. Las convenciones departamentales del Partido Aprista Peruano proclaman la candidatura de Haya de la Torre a la presidencia de la República. Haya arriba a Talara el 12 de julio de 1931. Es recibido por los trabajadores. Inicia su recorrido por todo el país. Llega a Trujillo, a su ciudad natal, el 25 de julio. El discurso de saludo lo pronuncia Antenor Orrego ante una entusiasta multitud que recibe al líder desterrado. El 15 de agosto de 1931, el joven Haya de la Torre hace su entrada triunfal a Lima por el popular barrio de Malambo. Una multitud enfervorizada da la bienvenida al abanderado de la revolución. El pueblo peruano ha encontrado su intérprete y la política toma nuevos rumbos en el Perú. Las masas apristas colman el 28 de agosto de 1931 la Plaza de Hacho, dando lugar a la manifestación política más grande realizada en el Perú. Esta fecha, Haya de la Torre expone en memorable discurso el programa del partido, sentando un precedente sin paralelo en el país. Esta concentración
demostró que el APRA había calado muy hondo en la conciencia popular del pueblo peruano. Haya entonces recorre a caballo los pueblos más alejados en triunfal gira electoral. Haya de la Torre es el primer candidato a la presidencia de la República en el país que visita Iquitos llevándole un mensaje de fe. Entusiastas multitudes apristas llenan la Plaza San Martín el 8 de octubre de 1931. Esta vez Haya de la Torre pronuncia su último discurso de la campaña presidencial. En el programa del partido aprista no está escrita la palabra venganza, solo aspiramos a la justicia en su lema. El 11 de octubre de 1931 se realizan las elecciones. La Enciclopedia Británica dice: el consenso público reconoce que Haya fue vencido por métodos no lícitos. El 8 de diciembre de 1931, día en que se consume el fraude electoral, Haya de la Torre pronuncia en Trujillo su profético discurso que comienza: este no es un día triste para el partido, es el día inicial de una etapa de prueba para el partido. Se inicia la persecución del APRA, los locales del partido son cerrados y las universidades populares clausuradas. Las cárceles empiezan a llenarse de presos apristas. Ha comenzado una sorda guerra civil que con breves vacaciones democráticas durará casi 30 años. Impuesta la llamada ley de emergencia, los 23 representantes apristas son apresados y deportados. Algunos fueron extraídos del mismo local del Congreso. Escasamente 2 meses pudieron cumplir con su mandato. Sin embargo, en el debate constitucional señalaron la posesión del partido. El 6 de mayo de 1932 es apresado en Miraflores. Culmina así una encarnizada persecución. La lucha se agudiza, se avecinan momentos de dolor y sangre en el Perú. Durante 15 meses, Haya de la Torre permanece rigurosamente incomunicado y aislado en la penitenciaría. Se le procesa, estando ya preso, con motivo de la sublevación de la escuadra cuyo trágico epílogo fue el fusilamiento de los 8 marineros en San Lorenzo. La persecución, la cárcel y el destierro desencadenan la violencia en todo el país. En julio de 1932 se produce la revolución de Trujillo, Huaraz y Cajabamba. Las protestas y levantamientos populares son ahogados en sangre. En los paredones de Chanchán son fusilados miles de apristas. A Haya de la Torre se le acusa por estos movimientos. Entonces se proyecta llevarlo a Trujillo para fusilarlo. Todos los congresos de América, personalidades mundiales como Einstein, Unamuno, el Parlamento británico, las Cortes españolas, las organizaciones estudiantiles y obreras del hemisferio envían mensajes pidiendo al presidente del Perú por la vida de Haya de la Torre. Muerto Sánchez Cerro, se trata de sacar a Haya de la Torre para asesinarlo. Ante una gestión del cuerpo diplomático encabezada por el nuncio y el ministro inglés, el presidente Benavides asume la responsabilidad por la vida de Haya de la Torre. El 12 de agosto de 1933, con la ley de amnistía parcial, Haya de la Torre es liberado. Durante 8 días multitudes forman colas para saludarlo y ratificar su fe aprista. El 12 de noviembre de 1933, el gobierno de Benavides, que sucede a Sánchez Cerro, da una ley de amnistía política. Ante una gran concentración popular en la Plaza de Hacho, Haya de la Torre lee un manifiesto a la nación. La persecución y la muerte fortalecieron la unidad y fe a los apristas. Por iniciativa de Haya de la Torre, se fundan los comedores populares en el local central del partido en la calle Los Pobres. En enero de 1934, Haya de la Torre funda la Federación Aprista Juvenil. Las normas del nuevo organismo se sujetan a un código bajo el lema: joven aprista, prepárate para la acción y no para el placer. Benavides aplaza indefinidamente las elecciones.
acordadas para reemplazar a los representantes apristas expulsados del Congreso. En noviembre de 1934 se producen levantamientos en Junín, Ayacucho y Huancavelica. Se inicia la gran persecución de 1934 a 1945. La colonia penal El Frontón es un peñón inhóspito a 7 millas del Callao. Es una prisión de castigo para los presos comunes. Desde 1934, miles de apristas desfilaron por sus inmundas cuadras y celdas de castigo. Víctor Raúl dirige en este periodo la actividad clandestina del partido desde Incahuasi, sede móvil de su comando. A riesgo de su vida, recorre diversas zonas del país visitando bases apristas. Durante estos años se editan sus libros El antiimperialismo y el APRA, segunda edición, ¿A dónde va Indoamérica? Y Excombatientes y desocupados, entre otros. Su acción es tenaz. Aya dirige y es primer redactor de La Tribuna, Clandestina y de otras publicaciones como Cuadernos Apristas y Páginas Obreras. En esta época cae heroicamente Pedro Chávez en defensa de La Tribuna. El año de 1936, el dictador Benavides anula las elecciones donde triunfó abrumadoramente Luis Iguiguren, candidato que el partido aprista apoyó. El 15 de febrero de 1937 es vilmente asesinado Manuel Arévalos, líder del partido y dirigente obrero. A la altura del Colorado Chico, esbirros le dispararon por la espalda al traerlo de Trujillo. Benavides convoca un plebiscito para reformar la Constitución. Aya, desde la clandestinidad, pide a la Corte Suprema en fundado alegato jurídico que declare anticonstitucional dicho decreto de convocatoria. El 22 de agosto de 1939, los soplones asaltan el refugio de Aya de la Torre para asesinarlo. Sin embargo, Aya logra llegar a la playa y escapar disfrazado de pescador. El 22 de septiembre del mismo año, 50 soplones asaltan en Barranco el refugio de Aya de la Torre, quien con pistolas en mano repele el ataque, saltando ágil desde lo alto de una pared. Víctor Raúl logra abrirse paso 12 cuadras con su secretario Idiáquez, que cae herido y prisionero. Aya sube al vuelo a un tranvía del que baja para tomar un auto de plaza y escapar. Decisión y valor lo salvaron. El 12 de junio de 1941 se le prepara una emboscada cerca del bosque en Matamula. La intuición salva a Aya de la Torre. Deja pasar a un auto que lo sigue, el otro que espera se confunde y dispara. En el tiroteo hay muertos y heridos. Entre los soplones, Aya se libra una vez más. Aparece en Buenos Aires su libro La Defensa Continental. Contiene el plan para la defensa de la democracia en América, ratificado por la primera convención. Aya promueve la formación del Frente Democrático Nacional. En Arequipa, Ramiro Prealé logra la formación del Frente. En Lima, don José Gálvez presta su apoyo. Aya logra también la adhesión del mariscal Óscar R. Benavides. En 1944 se realiza clandestinamente en Vitarte la segunda convención nacional. 305 delegados otorgan a Aya y al Comité Nacional de Acción poderes amplios por un año para lograr la legalidad del APRA. La tarde del 20 de mayo de 1945 se realiza en el Campo de Marte de Lima la más grande manifestación efectuada en el Perú hasta entonces. Luego de un imponente desfile, Aya, después de 11 años de vida azarosa, pronuncia en la Plaza San Martín el discurso del reencuentro y del perdón. En la gira preelectoral demanda el apoyo popular para el Frente Democrático. Recorre algunos departamentos. Después de 11 años se reencuentra con viejos luchadores. El 10 de junio de 1945 se efectúan las elecciones. Triunfa rotundamente el candidato del Frente Democrático con el respaldo electoral de aprista. En julio de 1945, el pueblo aprista de Lima se reúne en la Plaza de la Victoria, bajo la sombra de Manco Cápac. Los parlamentarios apristas prestan juramento y entregan su declaración de bienes a Aya de la Torre. Víctor Raúl recuerda a los parlamentarios su responsabilidad ante el país y el partido.
Por iniciativa de Aya de la Torre, la cédula parlamentaria aprista presenta y logra la aprobación y aplicación de la ley de la enseñanza secundaria gratuita. Años después, el gobierno dictatorial de Odría la dejaría sin efecto. Aya de la Torre establece en 1945 la Navidad del Niño del Pueblo. Por primera vez en el país, ningún niño queda sin su aguinaldo. Aya de la Torre dedica en 1945 particular atención a la reapertura de los comedores populares en el nuevo local de la Casa del Pueblo, recién adquirida por el partido. En 1946 visita Aya de la Torre Chile. Es acogido triunfalmente. Sostiene entrevistas con los dirigentes políticos de los diversos partidos, particularmente con el viejo caudillo Arturo Alessandri y el presidente de la República, Juan Antonio Ríos. El mismo año visita Bogotá, Panamá, San José de Costa Rica, Guatemala y Caracas, hablando ante cada parlamento. En Venezuela es recibido en manifestaciones multitudinarias, acompañado por el presidente Rómulo Betancourt. A su regreso a Lima, Aya de la Torre es aclamado por una manifestación en el Paseo Colón, que supera todas las anteriores. El APRA, participando en el gobierno del Frente Democrático, mantiene su fuerza popular. Invitado por universidades de Estados Unidos, visita ese país en 1947 y en 1948. En la Universidad de Princeton, Aya se entrevista con el sabio Albert Einstein. Le expone como destilla su tesis del espacio y tiempo histórico, fundada en la teoría de la relatividad. Einstein lo alienta con frases de estímulo a seguir trabajando en ese campo de la filosofía de la historia. Aya impulsa la organización de una central interamericana de trabajadores en el primer Congreso Obrero de las dos Américas que se realiza en Lima. En enero de 1948 queda fundada la Confederación Interamericana de Trabajadores. Asiste Arturo Sabroso. En mayo de 1947, Aya regresa de sus visitas universitarias de Estados Unidos y preside el segundo Congreso Nacional del partido. Ramiro Prealé es elegido secretario general del partido y se acuerda crear la Secretaría Nacional del Plan de Gobierno a iniciativa de Manuel Soane, quedando a su cargo la iniciativa. En septiembre de 1948 aparece su libro Espacio y Tiempo Histórico, libro que nunca entró a circulación, puesto que los talleres de la tribuna fueron asaltados. El 3 de octubre del 48 se subleva la escuadra en el Callao. El gobierno de Bustamante pone al APRA fuera de ley, acusándolo al aprismo, sin pruebas, de haber instigado este levantamiento. La casa de Aya de la Torre Chosique es asaltada por la policía, incautándose todos sus bienes. El 27 de octubre de 1948, Odría se subleva en Arequipa y asalta el poder. Se inicia la dictadura de 8 años. Condena a los apristas por haber intentado deponer al gobierno de Bustamante, que él mismo derribó. Aya de la Torre trabaja 3 meses en la clandestinidad, hasta que el Comité Nacional de Acción del partido decide que se asile en vista de que se le buscaba vivo o muerto. El 3 de enero de 1949 es recibido en la Embajada de Colombia en Lima. La dictadura de Odría niega el salvoconducto a Aya de la Torre, acusándolo de delitos comunes. El local de la embajada es mantenida bajo estricta vigilancia, desocupando todas las casas vecinas y abriendo profundas zanjas alrededor de la embajada. Se desencadena una brutal persecución. El 23 de marzo de 1950, Luis Negreiros Vega es acribillado a balazos en la avenida 28 de Julio de Lima. Era entonces secretario general del Partido Aprista Peruano y secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú. La Corte Internacional de Justicia de La Haya declara que el gobierno del Perú no ha aprobado los delitos comunes de que se acusa a Aya de la Torre. Víctor Raúl resulta así el único hombre absuelto por el más alto tribunal de justicia del mundo. El 6 de abril de 1954 sale de la Embajada de Colombia después de 5 años y 4 meses de asilo. Llega a México siendo recibido por sus amigos, entre ellos el ministro de Trabajo Adolfo López Mateos, actual que luego sería presidente de la República.
Para ocultar su derrota internacional, la dictadura expide un decreto expulsando del país a Haya de la Torre. Visita Uruguay y da conferencias en Montevideo, saliendo en viaje al viejo mundo con pasaporte uruguayo. En 1955, Ramiro Prialé ingresa al Perú clandestinamente y promueve la política de convivencia nacional dirigida a lograr la legalidad del partido. Expulsado Haya de la Torre del país, dicta conferencias en la Sorbona, en Oxford. Recorre Israel invitado por el gobierno de ese nuevo estado. Se entrevista con el premier, quien lo aprecia bastante. Haya fija su residencia en Roma. Vive momentáneamente como un estudiante, teniendo como única fuente de ingresos su trabajo intelectual como escritor y periodista. Colabora en Bohemia antes de su incautación por los comunistas, La Esfera de Caracas, El Tiempo de Bogotá, Crítica de Buenos Aires, Excelsior de México, Acción de Montevideo y otros. La convención clandestina del 3 de marzo de 1956 concedió a Prialé amplios poderes. Negada la legalidad al partido y el derecho a elegir candidatos apristas, se acuerda la formación de listas parlamentarias independientes. El 14 de junio de 1956 se realiza en la Plaza San Martín una extraordinaria manifestación. Prialé ratifica que el pueblo decreta la legalidad del APRA, donde José Gálvez dice que esa gran manifestación es un milagro aprista. En 1956 aparece 30 años de aprismo, escrito por Haya en su asilo, para probar la vigencia invariable del ideario aprista. Luego publica Mensaje de la Europa nórdica sobre la democracia social de los países nórdicos. El presidente Prado, el candidato Prado, promete públicamente devolver a los apristas sus derechos. El pueblo aprista confía en la promesa y el candidato triunfa. El 28 de julio de 1956, Prado promulga la ley de amnistía aprobada el mismo día por el Congreso. El 23 de julio de 1957, Haya es recibido triunfalmente en la Plaza San Martín. Regresa al Perú después de que la dictadura de Odría, para ocultar su derrota internacional, lo expulsó del país, privándolo de la nacionalidad peruana. Prialé le dio la bienvenida en nombre del pueblo aprista. Seoane recordó que el aprismo fue el primero en realizar una manifestación en la plaza en 1931. Víctor Raúl inaugura al día siguiente el tercer congreso del partido en el aula magna de la Casa del Pueblo. Prialé rinde un informe como secretario general, comprendiendo la actitud del partido desde 1948. En el nuevo CEN es ratificado como secretario general. Seoane es elegido secretario de política. Aparece el libro Sunday frente a los problemas de la historia. Es un análisis de la obra del gran historiador británico sobre la génesis de las civilizaciones. Haya regresa a Europa y desarrolla una intensa actividad intelectual y periodística. Dicta conferencias en la Sorbona, siendo la de mayor repercusión la referente al Inca Garcilaso, filósofo de la historia, desierta igualmente en la institución técnico del Estado de Roma. Se aprueba la ley de jubilación obrera, promovida por el aprismo a través del Frente Parlamentario Democrático Independiente. Así se hace realidad esta conquista planteada por el aprismo desde 1931. El 22 de febrero de 1961 se realiza una gran concentración aprista en la avenida Alfonso Ugarte. En su discurso, Haya denuncia el régimen comunista de Cuba, reiterando el lema de pan con libertad. El 5 de enero de 1962 se efectúa en el Paseo de la República la manifestación más grande de toda la historia política del Perú. 500,000 de personas recibieron a Haya de la Torre, aclamando su candidatura presidencial.
La cuarta Convención Nacional del partido proclama a Haya candidato a la presidencia de la República. Luis Alberto Sánchez, biógrafo de Víctor Raúl, lee el acta de programación. El Perú necesita de un gobierno serio, y este solo te podrá dar el aprismo. El gobierno no es cuestión emotiva ni buenos deseos. La confianza que te ofrece el aprismo son esos 70 años de lucha en que se lograron reivindicaciones como el seguro social, seguro pensionario, 8 horas de trabajo, voto a la mujer y tantas obras más de reivindicación social. El aprismo no es una aventura, es una realidad, porque tiene una historia de gloria, porque se escribió con sangre. Son tantos años de lucha, son tantos nuestros héroes que dieron su vida por alcanzar la justicia social.